Vamos a hablar sobre un grupo sobre el que no hemos hablado todavía. Sí, hay más grupos por descubrir aún. Son los grupos diédricos. Los grupos diédricos tienen una componente geométrica muy importante. De hecho, se definen de manera geométrica. Vamos a ver cómo podemos jugar con la geometría y descubrir grupos. Vamos a empezar hablando sobre isometrías en el plano. Una isometría en R2, en el plano, es una aplicación F que va de R2 en R2, es decir, que transforma el plano en sí mismo. ¿Cómo puede funcionar? Iso significa igual y metría significa medida. Bueno, pues una isometría lo que hace es conservar las distancias. Como pequeño ejemplo, si tenemos un punto P y un punto Q en el plano y aplicamos una isometría F, si la distancia entre P y Q es D, la imagen de P y la imagen de Q deben estar también a distancia D. Hay tres tipos de isometrías fundamentalmente. Las traslaciones, que lo que hacen es desplazar puntos en una dirección de un vector dado, como por ejemplo este triangulito en dirección de ese vector V. Hay también rotaciones de un ángulo alfa alrededor de un punto. Por ejemplo, si cogemos este triángulo y lo giramos 90 grados sobre su centro, obtenemos este otro triángulo. También hay simetrías con respecto a un eje o a un punto. Vamos a poner un ejemplo de una simetría con respecto a un eje. Geométricamente, si tenemos este triángulo y este eje, pues la simetría sería como reflejarlo, ¿no?, con respecto al eje. Vamos a considerar un tipo específico de isometrías. Consideramos las isometrías del plano que dejan invariante a un polígono regular de n lados. ¿Qué significa invariante? Pues significa que al aplicar la isometría sobre el polígono, el polígono queda exactamente sobre sí mismo. ¿Vale? ¿Qué isometrías cumplen esto? Las traslaciones mueven el polígono, así que no son isometrías que dejan invariante el polígono. Rotaciones. Vamos a pensar en un triángulo y en un cuadrado. Para que el triángulo se quede sobre sí mismo, la rotación debe ser sobre su centro. ¿Qué giros podemos hacer en el triángulo para que quede en la misma posición exactamente? Pues podemos girarlo 0 grados, que es dejarlo como está. Podemos girarlo 120 grados o podemos girarlo 240 grados. Radianes, 0, 2 pi tercios, 2 por 2 pi tercios. En un cuadrado, si dejamos todos los vértices donde están, hacemos un giro de 0 grados. Si cada vértice lo llevamos al siguiente, hacemos un giro de 90 grados. Si cada vértice lo llevamos al opuesto, el giro sería de 180 grados. Y si llevamos cada vértice a dos vértices más allá, entre comillas, el giro sería de 270 grados. Podemos escribir estos ángulos en radianes si queremos, en cuyo caso serían 0, 2pi partido por 4, que sería pi medios, 2pi partido por 4 por 2, que serían pi, y 3 por 2pi cuartos, que serían 3pi medios. En general, para un polígono de n lados hay n rotaciones distintas que dejan al polígono invariante, que serían la identidad 0 grados, 2pi partido por n, 2 por 2pi partido por n, y así hasta un giro de n-1 por 2pi partido por n radianes. Vamos ahora con las simetrías. Vamos a pensar en las simetrías de un triángulo. Para que el triángulo se quede invariante, debemos considerar nada más que estos tres ejes de simetría. El eje vertical intercambia entre sí los dos vértices de abajo y el de arriba lo deja como está. Y los otros funcionan igual. ¿Qué ocurre en un cuadrado? Tenemos cuatro ejes de simetría. Este eje de simetría pasa por estos dos vértices, los dejas quietos e intercambia los otros dos. El eje vertical intercambia los dos vértices de arriba y los dos vértices de abajo. El otro diagonal intercambia los vértices de arriba a la izquierda y de abajo a la derecha y los otros dos los deja como está. Y el eje horizontal intercambia los vértices de arriba por los de abajo. En el cuadrado no todos los ejes pasan por los vértices. Hay ejes que pasan por dos vértices y ejes que pasan por dos lados, perpendicularmente. ¿Qué podemos decir en general? Si el número de vértices es impar, hay n simetrías cuyos ejes pasan cada uno por cada uno de los vértices. Como en este triángulo tenemos este eje de simetría que pasa por el primer vértice, este que pasa por el segundo vértice y este que pasa por el tercer vértice. Si n es par, también hay n simetrías, pero la mitad de ellas pasan por dos vértices opuestos, como
este eje de simetría que es diagonal y este eje de simetría que también es diagonal. Y la otra mitad pasan por los puntos medios de dos lados opuestos. En el cuadrado tenemos el vertical y el horizontal. Estamos en disposición ahora de definir el grupo diédrico Dn. Vamos a definirlo. El grupo diédrico Dn es el grupo cuyos elementos son las isometrías que dejan invariante un polígono de n lados o n vértices con la operación de composición. Para fijar ideas, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar en el grupo diédrico D3, que son las isometrías de un triángulo equilátero. Vamos a comenzar viendo qué rotaciones hay en un triángulo equilátero. Vamos a dibujar un triángulo equilátero y vamos a numerar sus vértices así: 1, 2, 3, en sentido antihorario. Las rotaciones son 3 y van a ser alrededor del centro O. La primera rotación sería de 0 grados, que dejaría el triángulo como está, que la vamos a llamar identidad. Otra rotación, que vamos a llamar sigma, sería un giro de 2 pi tercios de radianes en dirección antihoraria. El vértice 1 iría al 2, el vértice 2 iría donde está el 3 y el vértice 3 iría donde está el 1. ¿Qué ocurre si volvemos a girar este triángulo 60 grados más? El 1 iría donde está el 2 iría donde está el 3 y el 3 iría donde está el 1. Sin embargo, para pasar del primer triángulo al último triángulo, hemos hecho dos giros de 2 pi tercios, que es como hacer un giro de 2 por 2 pi tercios y hemos aplicado sigma dos veces. Entonces, la rotación de 2 por 2 pi tercios es sigma cuadrado. Si en el último triángulo volvemos a hacer un giro de 2 pi tercios, el 1 iría al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1, y nos quedaría la posición original. Hacer 3 veces un giro es como si no hiciéramos nada. O lo que es lo mismo, sigma cubo es la identidad. Podemos decir que hay 3 rotaciones: la identidad, sigma y sigma cuadrado. Vamos ahora con las simetrías. Sabemos que hay 3 simetrías porque hay 3 ejes de simetrías en un triángulo. Son estas 3. Van a ser simetrías con respecto a estos 3 ejes que tenemos aquí dibujados. Vamos a ver cómo funciona. Tomamos el primer eje de simetría y hacemos la simetría. Esto intercambia los vértices 2 y 3 y el 1 lo deja donde está. Al aplicar la simetría, tener el vértice 1 arriba y abajo el 3 y el 2, no lo hemos obtenido y no lo podemos obtener al hacer ninguna de las rotaciones de antes. Por tanto, no depende de sigma. La vamos a llamar tau. Vamos a ver otra simetría con respecto a otro de los ejes, el eje rosa, que pasa por el vértice 2. Esta simetría intercambia los vértices 1 y 3 y deja el vértice 2 en su sitio. Al aplicarla nos queda el 3 arriba, el 2 donde estaba y el 1 a la derecha. Pero atención, veréis que este movimiento lo podemos hacer de otra forma. Si tenemos el triángulo original y le aplicamos un giro sigma 120 grados, el vértice 1 va al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. Y resulta este triángulo. Pero ahora, si trazamos el eje de simetría vertical y aplicamos tau, que es la simetría con respecto a este eje, intercambiaríamos el 1 y el 2, los de abajo, y el de arriba lo dejamos igual. Entonces, lo que hemos conseguido es exactamente lo mismo que lo que hacemos con la simetría con respecto al eje rosa. Por tanto, esta simetría rosa es sigma tau. Vamos a ver la última. Vamos a hacer la simetría con respecto al eje naranja. Esta simetría intercambia los vértices 1 y 2 y deja al 3 en su sitio. Pero de nuevo, ¿qué ocurre si aplicamos una rotación primero? Vamos al primer triángulo y le vamos a aplicar una rotación sigma cuadrado, en el que cada vértice va a 2 vértices, que daría este triángulo. Y ahora trazamos el eje vertical y vamos a hacer la simetría con respecto al eje vertical que hemos llamado tau. Esta simetría intercambia los vértices 3 y 1 de abajo y el de arriba lo deja como está. Y llegamos exactamente al triángulo que tenemos al aplicar la simetría con respecto al eje naranja. La simetría con respecto al eje naranja en realidad es sigma cuadrado tau. Las simetrías son 3 y las podemos poner en función de tau y de sigma. Son tau, sigma tau y sigma cuadrado tau.
De hecho, las podemos dibujar. Tau es la gris, sigma tau es la rosa y sigma cuadrado tau es la naranja. En conclusión, el grupo diédrico D3 tiene como elementos la identidad, sigma y sigma cuadrado, que son los giros, y tau y sigma cuadrado tau, que son las simetrías. Además, vamos a observar una cosa. En la simetría tau, si hacemos la simetría tau y volvemos a hacerla, y volvemos a intercambiar el 2 y el 3 y el 1 se queda encima, volvemos al triángulo original. Eso quiere decir que tau cuadrado es la identidad. De hecho, esto ocurre en cualquier simetría en el plano. Si una simetría la componemos 2 veces, siempre obtenemos la identidad. De hecho, es la definición de simetría. Podemos decir, además, que en el conjunto diédrico 3 se cumple que sigma cubo es la identidad y que tau cuadrado es la identidad. Vamos a ver una propiedad más sobre D3. En D3 se cumple que tau sigma es sigma cuadrado tau. Y vamos a demostrarlo. Tau sigma es una de las simetrías. Y acabamos de decir que cualquier simetría compuesta consigo misma es la identidad. Esto quiere decir que tau sigma cuadrado es la identidad. O lo que es lo mismo que tau sigma es la identidad. Vamos a pensar que estamos trabajando en un grupo. Y vamos a multiplicar por sigma a la menos 1 a la derecha. Pero, ¿quién es sigma a la menos 1? Sigma es el giro de 120 grados. ¿Cuál es el giro inverso? Vamos a pensar si tenemos el triángulo 1, 2, 3 y giramos, tenemos el triángulo 1, 2 abajo, 3 arriba. Si queremos volver al original, lo que tenemos que hacer es pasar el 1 donde está el 3, es decir, deberíamos hacer sigma cuadrado. Esto me dice que el inverso de sigma es sigma cuadrado. Aplicando esto arriba, nos queda que tau sigma, sigma cuadrado es la identidad por sigma cuadrado. Pero sigma por sigma cuadrado es sigma cubo, que es la identidad, y la identidad por sigma cuadrado es sigma cuadrado. Esto me da tau sigma tau igual a sigma cuadrado. Pero ahora vamos a multiplicar por la inversa de tau. ¿Pero cuál es la inversa de tau? Como tau cuadrado es la identidad, la inversa de tau es ella misma. Multiplicando por tau, entonces, tenemos tau sigma tau tau igual a sigma cuadrado tau, pero tau por tau es la identidad, tau por sigma es igual a sigma cuadrado por tau, que es lo que queríamos mostrar. Vámonos arriba y añadimos esta relación. Tau sigma es igual a sigma cuadrado tau. Vaya, tenemos que D3 tiene estos 6 elementos y además se cumplen estas 3 cosas. ¿No debería sonarnos de algo? En el vídeo anterior estuvimos trabajando con el grupo de simetrías S3, que tenía exactamente estos 6 elementos con exactamente estas 3 relaciones. Vamos a hacer como ejercicio todas las composiciones de elementos del grupo diédrico D3, que es su tabla de Cayley. Pero sabiendo que los elementos de D3 son los que hemos visto y se cumplen estas 3 relaciones, es inmediato calcular la tabla de Cayley porque ya lo hemos hecho. La tabla de Cayley sería esta si la calculamos. Esta es la tabla del grupo diédrico D3, pero es exactamente igual que la tabla de Cayley del grupo de permutaciones sigma 3. Teorema. El grupo diédrico D3 y el grupo simétrico sigma 3 son iguales. Iguales entre comillas, porque los elementos, aunque los hemos nombrado de la misma forma, no son exactamente los mismos. En uno hay permutaciones y en otro hay isometrías. No son el mismo grupo, pero se comportan exactamente igual, que a efectos prácticos es como si fueran el mismo. De hecho, esto vamos a nombrarlo un poquito más tarde. Claro, esto nos lleva a una pregunta natural, que es esta. ¿Ocurrirá siempre que el grupo diédrico Dn y el grupo simétrico sigma n son iguales? Tenemos las herramientas para responder ya. De hecho, están en este vídeo. Sabemos que el número de elementos del grupo simétrico sigma n es n factorial, porque para n elementos tenemos n factorial permutaciones diferentes. ¿Cuántos elementos tiene el grupo diédrico Dn? El grupo de las isometrías de un polígono de n lados. Vamos para arriba. Para un polígono de n lados hay n rotaciones distintas que dejan al polígono invariable. Entonces tenemos n rotaciones, por un lado. Pero por otro,
Si n es impar, hay n simetrías, y si n es par, hay n simetrías. Entonces también hay n simetrías. N rotaciones, n simetrías. El número de elementos del grupo diédrico de n será n más n. N rotaciones más n simetrías, que es 2n. Vamos a pensar qué ocurre para n igual a 4. El número de elementos del grupo simétrico sigma 4 será 4 factorial, que es 24. Hay 24 permutaciones diferentes de 4 elementos. Sin embargo, el número de elementos del grupo diédrico D4 será 2 por 4, 8. Hay 8 isometrías diferentes del cuadrado. 24 por un lado, 8 por otro. El grupo simétrico sigma 4 y el grupo diédrico D4 no pueden ser iguales porque no tienen el mismo. Y en general, el grupo simétrico sigma n y el grupo diédrico dn van a ser diferentes porque van a tener un número distinto de elementos si n es mayor o igual que 1.